Mis primeros años en Ciego, lógicamente mi niñez fue una niñez muy difícil, Collazo. Y tuve muchas inclinaciones, no por la actuación, no sabía nunca que iba a ser actor, pero me gustaba mucho la poesía y empecé a escribir algunas cositas. Y entonces un día mi padre, me acuerdo que se estaba afeitando y me dijo, eso es lo suyo, hijo. Nunca se me olvidó y tenía mucha razón. Y un día mi hermano mayor me puso 2 libros en las manos, uno de Martí y otro de Villena. Yo le escribí un soneto que decía: tuvo libros un niño agradecido de Martí y de Villena entre las manos, regalo audaz de aquel de sus hermanos, inclinar al poema su sonido. Y así empecé a escribir, hice algunas cositas. ¿De qué parte de Ciego de Ávila específicamente eras? Del mismo Ciego, de la calle Marcial Gómez, donde nací, entre Benavides y Chicho Torres. ¿Cuántos hermanos? Bueno, de padre y madre somos 6 hermanos, ya solamente quedamos 3. Y entonces mi padre tuvo una hija, antes de casarse con mi mamá, que viene siendo la hermana mayor de todos nosotros, que vive en Santa Clara. Tiene más de 90 años, a quien yo quiero mucho, y ella y sus hijos me quieren muchísimo. A mí también tenemos mucha identificación. Jorge, ¿y anterior a ti, alguien más en la familia se había dedicado al arte? Bueno, yo no lo sabía. Cuando yo vine para La Habana, yo me encontré con una prima mía que había estado en eso de Estrella Naciente de José Antonio Alonso, un programa que había hace muchísimos años. Y entonces ella salió cantante, cogió el primer lugar. Subió el Pico Turquino como joven rebelde y entonces me dieron una beca para estudiar en la escuela para diplomáticos. Ahí, como yo no tenía aquí familia todavía en La Habana, yo vine a vivir a la casa de la prima mía. Y ahí es donde me entero que ella, porque estaba, no sabía ese detalle. Entonces de niño ya recitabas y tú mismo escribías. Sí, yo mismo escribía, lo que no pienso que tuviera esa calidad. Yo me acuerdo de escribir una cosita que se llama: si vemos un niño muerto de fatiga, llegando triste a su humilde casa, no veremos que del pan suelta la miga, y sí la miseria que lo abraza. Porque ya te dije al principio que tuve una niñez muy difícil. Mi padre no tenía trabajo fijo, por mucho que se esforzara. Y así fui desarrollándome un poco. Ya cuando estaba en la escuela para diplomático, un día me vienen a buscar unos amigos míos, unos compañeros de la escuela, y me dicen que Naborí y Raúl Ferrer estaban preguntando por mí. Y bueno, tuve que ponerme la ropa y ir a ver a Naborí, le enseñé un poema. Y entonces Naborí quiso publicarme este poema en el periódico Hoy en lugar de una poesía que él publicaba todos los días. Imagínate qué honor para mí. Yo no pienso que tuviera tanta calidad, pero yo dije: tu nombre andará suelto. Y eso le gustó mucho. Antes de entregarte hay que analizar mejor las cosas. Recuerda que eres mi hermano y esa decisión tuya de cierta forma me involucra. Sería un escándalo de proporciones incalculables. ¡Escándalo ni escándalo! Entonces, ¿en qué momento es que ya comienzas a dar tus primeros pasos en el mundo de la actuación? Bueno, cuando yo, la escuela está para diplomático por razones X, dejó de funcionar. Y entonces volví para Ciego de Ávila, para casa de mis padres, y entonces me integré al movimiento de aficionados, trabajando en otras cosas que no tenían nada que ver con esto, recitaba. Y entonces hubo un compañero, un director de aficionados, que se fijó mucho en mí, en la voz que yo tenía, pero la voz no hace un actor. Él me dijo: Jorge, tú tienes una voz tremenda, yo quisiera que tú estuvieras en el grupo mío de aficionados. Y le dije: pero yo no sé si yo sirva para actor. Y entonces la primera obra que hice con él fue Petición de Mano, donde me dijo él que incorporara un pingüino por la rigidez del personaje, lo aristocrático del personaje, Iván Vasilievich. Eso es de Anton Chekhov. Y después entonces hice Electra Garrigó. Hicieron a este grupo que estábamos ahí, lo hicieron profesional por la calidad que tenían los actores. Y después viene Lo Maestro en Mí, lo que más me catapultó para La Habana, que fue El Pagador de Promesas, haciendo el personaje principal, Cedo Burro, septiembre del 69, que fue cuando empecé aquí. No es de buena educación dar esas voces. Pero esos baúles, todo eso, ¿qué significa? Que voy a viajar. No me habías dicho. Ahora te digo. ¿Fuera de Cuba? ¿Vas a salir? Voy a Cojimar. Obviamos un dato: cuando yo vengo para acá,
me dicen que tengo que presentarme a Marta Jiménez Oropesa, a quien toda mi vida le agradeceré mucho, ¿no? Y entonces ella me hace una prueba ahí en la radio, que yo no sabía ni lo que era un estudio de radio. Y entonces me pone a trabajar con Ángel Toraño, una cosa que se llamaba La Batalla de Argel. Y me dice, bueno, ahora vas a hacer el otro personaje, un capitán que era el malo. Y le pregunté a Marta, a mí me dijeron que si yo servía para actor, yo soy actor de teatro, pero esto nunca lo he hecho. Tampoco yo sabía lo que era ser un actor genérico. Después, andando los años, no mucho tiempo, me di cuenta de lo que era la cosa genérica en la actuación, que era interpretar lo mismo un chileno que un argentino, que un español. En esos inicios, Jorge, ¿quiénes fueron tus referentes? ¿A qué figuras admirabas? Bueno, imagínate, Ángel Toraño fue uno de ellos. Después vi a Enrique Santiesteban, vi a José Antonio Rivero. Trabajé con todos los actores y las actrices de la radio y la televisión, Ina Cabrera, Alicia Fernán, Elvira Cervera. Tuve la oportunidad una vez en Guyenzú de hacer una cosita ahí y vi a Antonio Miguel Suárez. Y Guyenzú lo hacía Juan Carlos Romero, que, por favor, inolvidable para mí, porque me ayudó muchísimo y siempre tuvo mucha fe en mí. Ya andando el tiempo nos pasan un grupo de actores, como en el año 70, a un grupo de actores para la radio Rebelde, y ahí fue donde yo conocí de verdad a Gina Cabrera. En televisión, ¿qué es lo primero que haces? Estoy con Ana Lasalle en una cosa que era sobre Cristóbal Colón, y un grupo de extras, eran 3 o 4, me dice, ¿usted se para aquí? Yo le dije, ¿y por qué yo me paro aquí, Ana? Porque no sé, yo tengo que saber. Dice, no, usted no se preocupe, chato, usted párese ahí, usted no tiene que hacer nada. Le digo, está bien. Y así fui viendo la televisión por dentro. Me acuerdo que una vez hice un programa que era algo parecido a que traigo aquí. Ese fue mi primer programa. Después empecé a hacer algunas cositas, a quien le debo mucho yo en la televisión, a Antonio Vázquez Gallo. Y lo más importante que yo hice con él fue La Isla del Tesoro, que hice el personaje de Perro Negro. Y después hice con él Cumbres Borrascosas, uno de los personajes protagónicos, era el fundamental de ahí con Villazón. ¿Pudiéramos decir que por Perro Negro es el personaje por el que más te recuerda el público? Sí, ese por el que más me recuerda el público. La gente no se acuerda de Cumbres Borrascosas. Y después Teresa Racán, con Perojo, con Alfredo Perojo. También hice con Vázquez Gallo Las Ilusiones Perdidas. Y yo me leí Papá Gorió completo, porque siempre yo he tenido eso, goyazo. Siempre me ha gustado estudiar mucho lo que hago. Yo creo que el actor que no estudie lo que va a hacer no es actor. Papá, Recoge tus cosas. Nos vamos. ¿a dónde me llevas ahora? ¿A dónde va a ser? ¿A qué otro sitio? Ya tu madre habló conmigo y me dijo que estabas de acuerdo. Es hora de tu regreso de Camagüey. Jorge, ¿cuál es el género en el que más te has desarrollado en los medios? Fundamentalmente en el drama. Aquí en el teatro también yo hice con Huberto Llama Santa Camila de La Habana Vieja, Andova, que tuve la posibilidad de hacerlo con Eloísa Álvarez Guedes. ¿Qué tipo de personajes han sido los preferidos de Jorge Rivera? Hay uno que a mí me marcó, que fue el personaje de Mahatma Gandhi, el apóstol de la India, que lo empecé con 14 años. Eso lo dirigió Héctor Pérez, a quien le debo muchísimo. También hice con él Yo Claudio. Pues yo Claudio tartamudo, tenía miedo que se confundiera con un tartamudo que yo hice en la radio, que era Rafa Guillermo Santiago, el Vengador, durante 10 años, pero no se pareció en nada. Otro personaje que a mí me marcó fue el de Leónidas Trujillo. Es un personaje buenos y malos que uno tiene que penetrarlos mucho. Jorge, ¿has hecho cine? Sí, yo he hecho muy poco cine. Yo hice una cosa que era una coproducción cubano-húngaro francesa, que hacía un Viejo Lobo de Mar, pero tenía muy poca participación. Hice otra cosa que eran algo parecido a Los Piratas del Caribe, que era en inglés. También trabajé en Río Negro por un personaje pequeño. Yo en el cine no he tenido esa oportunidad. Yo no he hablado del personaje más querido por mí en la radio, fue Rafa, en Guillermo Santiago, el Vengador, con Luis Alberto Ramírez y Rodolfo Valdés Sigler. Jorge, otros personajes también famosos o populares que has tenido la oportunidad de hacer han sido El Quijote y El Caballero de París. Sí, El Quijote y El Caballero de París. El Quijote lo hice una vez en un teatro infantil. Y después entonces me escogieron para hacerlo en el programa este del Guije.
Bueno, lo último que yo hice fue Sol de Bategui. Me conocen por Perro Negro, que ya va diluyéndose un poquito, porque son muchos años, en el año 81, y por Sol de Bategui. Que fue en la década de los 80. Sí, en el 85 exactamente. Precisamente, basándome en tales denuncias, desde ayer está en los calabozos de esta comandancia un nuevo huésped, calificado como separatista y conspirador. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué crees que no se te haya llamado más en la televisión? No, yo no sé, Collazo, de verdad, yo no me explico. Yo sí, en el año 87 hice con Garriga, de que fue, lo primero que yo hice con Garriga fue Las Impuras. Y después entonces hice Sol de Bategui. Y después de eso hago entonces un teatro que tenía 4 partes. No sé, Collazo, no sé. Pienso que los directores se van olvidando. Y bueno, El Guardián de la Piedra fue también una aventura, pero ya esas fueron las cosas últimas. Algún tras la huella he hecho. Jorge, ¿se quedó algún personaje que te hubiera gustado interpretar y no se dio la ocasión? Por la edad mía no podía hacer Hamlet, pero lo hice en la radio. Igual que hice algunas otras, Las Alegres Comadres de Windsor en la radio. Todo eso gracias a Héctor Pérez, que tenía muy buena opinión de mí. Entonces la radio te ha dado más No, posibilidades la que radio la sí. televisión. No, la radio sí, la radio sí. Cuando hay de por medio una joven criolla, hay que abrir bien los ojos. Jorge, ¿cuántos hijos? 1. ¿Te hubiera gustado que hubiera seguido tus pasos? No, porque él nunca tuvo para eso. Él no le gustaba. ¿Qué es lo que más disfrutas hacer en tu tiempo libre? Bueno, a mí me gusta leer mucha poesía, me gusta rectificar y ver las poesías mías. Una vez yo conocí a Nicolás Guillén, le dije que estaba escribiendo y que qué me aconsejaba, y me dijo, fájese con la poesía. Y después me di cuenta que era arreglarla, y eso me lo dijo Nicolás Guillén. Y a veces leo y veo mucha televisión para aprender de los actores que están ahora y de los que estaban antes. Y bueno, también disfruto mucho sacar al perrito mío, el niño. Que el niño, porque tanto mi esposa y yo, Marlene, lo queremos mucho. ¿Y qué no te gusta? ¿Qué te puede hacer enojar? A mí no me gusta la falta de respeto. Las discusiones, cuando caigo en ellas, trato de evadirlas. La hipocresía no me gusta. A mí me gusta mucho que la gente sean honestos. La sinceridad. Yo creo que es porque yo soy del signo Escorpión. Y yo creo en eso. Una de las cosas que lo rige es ser honestos. Can we hear, please? Can we hear? That is man. Estamos en carnavales, ¿no? Oh, no. ¿Y este quién es, chico? Oh, este es el Salvador tuyo. De ahora en adelante, el decir para ti como tú tenías que gobernar. Este es el gran general Mr. Dollar. ¿Y en el caso de la pelota? Oh, la pelota, eso es otra cosa que me gusta mucho, Collazo. Yo tengo unas fotos por ahí con uno que le dicen Veneno, del equipo Industriales. Yo viendo un juego entre Industriales y Ciego de Ávila, yo siempre he sido muy fanático de Ciego, incluso tengo muchas amistades en el equipo de Ciego. ¿Has vuelto por el sitio donde naciste? Sí, yo nunca me he podido olvidar de Ciego y cuando voy allá tengo nostalgia. No solamente por mi niñez, sino por los elevados, que eso lo tienen muy pocas ciudades de Cuba. Pero sí, yo siempre he ido mucho a Ciego, tengo muy buenas amistades en Ciego de Ávila, me queda poca familia. Si vemos un niño muerto de fatiga llegando triste a su humilde casa, no veremos que del pan suelta la miga y sí la miseria que lo abraza. Si vemos al padre que sin nada vuelve a su vivienda deshecha y despreciada, veremos la miseria que lo envuelve y que viene con voz entrecortada. Si vemos lo bueno de los cariños que hay en la madre triste y seria, velaremos sobre todo por los niños que rodeados están por la miseria. Bueno, Jorge, más que agradecido de que hayas aceptado conceder esta entrevista. Yo gracias a ti he salido un poquito más en la televisión. Gracias a ti.